Hola, muy buenos días, saludos desde España. Mi nombre es Jesús González Amago, soy el presidente de la Comisión de Diversidades Sexuales y Discapacidad del CERMI, que es una plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española para representar a más de 8.000 asociaciones que se agrupan para avanzar en el reconocimiento de los derechos de los más de 4 millones de personas con discapacidad en España. Muchas gracias al Comité de Selección de este segundo Congreso Panamericano de Sexualidad y Tabú, significando pronombres y género, por permitirme exponer nuestro trabajo en la defensa de ese 10% de esos más de 4 millones de personas con discapacidad y que representan a las personas LGTBI con discapacidad. Si les parece, voy a comenzar con la presentación. Me gustaría que comenzáramos esta charla viendo un fragmento muy breve de la película Poliamor para principiantes, dirigida por Fernando Trueba, y después les comentaré el porqué de esta elección. Si les parece, lo vemos. Allora, la prima cosa che vamos a hacer es presentarnos para conocernos todas. Es troppo importante. Me gustaría que en la medida de lo posible utilizarais lenguaje inclusivo. ¿Ok? Facciamo questa cosa. Sí, lenguaje inclusivo. ¿Vale? Comenzamos. Tú hablas siempre femenino. Hola a todas. Sí. Una cosita, soy una persona de género fluido, así que si os podéis dirigir a mí con el pronombre ella, lo agradecería. Tengo una pareja principal masculina con un acuerdo de fluidos y una relación de larga distancia con una chica bi. Yo soy Carlos y soy el vértice de una relación con un chico gay, totalmente gay, y estoy empezando ahora con una chica heterosexual que tiene a su vez una pareja totalmente monógama. Bueno, por ahora. Yo me llamo Lidia, tengo un grupo de polifidelidad desde hace ya como unos 2 años con el que mantengo relaciones sexuales poliamorosas en paralelo. Pues yo estoy en una red de relaciones con esas ponderadas y luego tengo una trieja con un chico y una chica. Bueno, pues me llamo Miguel y practico la polisoltería. Estoy muy interesado en todo el mundo pansexual porque lo que más me atraen de las personas son las almas, pero lo que más me motiva son las relaciones BDSM. Pues yo soy Manu y soy un chico trans. También soy bisexual, no heteroromántico. Y nada, tengo actualmente una relación principal con una chica con la que tengo acuerdo de fluidos y también estoy empezando otra relación romántica, pero asexual, con otra chica que también es cis. En este vídeo que acabamos de ver, que es de Fernando Colomo, no de Fernando Trueba, perdón, dos personas, especialmente una, el personaje interpretado por el actor Carra Elejalde, el más mayor de todos, se sienten incómodos y desconcertados ante palabras, nombres, conceptos, experiencias y personas muy alejadas de su posición como hombre hetero cis. Ahora bien, ¿qué ocurre si además de todas estas diversidades le añadimos una más, la discapacidad? Pues nos encontramos con realidades como las que tenemos en la diapositiva. Hola, me llamo Enrique, soy una persona transmasculina, soy ciego en proceso de transición y me gustan los hombres, por lo tanto, soy gay. Hola, me llamo Tony, soy un joven gay con una discapacidad física del 75%, lesionado medular. Por lo tanto, no tengo posibilidad de erección, eyaculación ni actividad sexual con penetración. En el colectivo de las personas con discapacidad, el sexo es un tabú. Es miedo, es desinformación, es falta de educación, de reconocimiento. Marilyn Monroe decía que el sexo forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. Y creo que ese es el problema, que la naturaleza de la discapacidad arraiga el miedo al sexo y más al sexo entre iguales. Estamos hablando de que aquello que no se nombra no existe. Hay que analizar que los mensajes de asexuado o no necesitado de van generando en las personas con discapacidad una conciencia de infravaloración de su propia imagen y de su propia sexualidad, reforzándose de esta manera los mitos en torno a ellas. Y en esta tarea de dar a conocer la sexualidad y de abrir los armarios de la discapacidad, es tarea de las personas con discapacidad la más importante porque
Por ejemplo, los colectivos de personas gays han afianzado parte de su identidad en una absoluta implicación con su realidad sexual como parte integrante, fundamental y desarrolladora de la persona. Con más o menos aciertos, pero con una exacerbada potenciación de la autoafirmación de lo sexual. La identidad gay afirma, asiente, define y habla de sexo sin ningún tipo de tapujos. Por lo tanto, es el momento de reivindicar nuestro orgullo de ser visibles y empoderadas. Y esto es crucial porque afecta a muchos millones de personas. No está mal recordar los datos. En España los tenéis en pantalla. 4 millones de personas, más de 4 millones de personas, 4,2 millones de personas con una discapacidad. Esto es, podemos decir que aproximadamente un 10% de la población española. En cuanto al colectivo LGTBI, los últimos datos de la FELGTB, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gay, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales, nos dicen que entre un 8 y un 12% son los datos de personas que estiman LGTBI+ en nuestro país. Si trazamos un dato común y nos quedamos con ese 10% de media, podríamos decir, de una forma muy arbitraria, que un 10% de las personas LGTBI+ tienen una discapacidad. Es decir, que en torno a 420.000 personas con discapacidad tienen de una sexualidad diversa. Ahora bien, ¿por qué la sociedad sana, entre comillas, y heterosexual nos trata como diferentes? Sin lugar a dudas, ese trato desigual proviene de la visión distorsionada que esos colectivos mayoritarios y supuestamente normales tienen de nosotros. La principal problemática que tenemos el colectivo LGTBI+ y el colectivo de la discapacidad es solucionar toda la errónea concepción que la sociedad heterocentrista y normalizada provoca en nosotros al hacer eclipsar nuestras reivindicaciones y seguir padeciendo la invisibilidad, porque en medida de que todo es heterosexual y la mayoría de las personas no conviven o tienen una discapacidad, el resto no existimos. Desde mi punto de vista, creo que son 3 los grandes aspectos por analizar y que nos demostrarán el por qué las personas con discapacidad, gays o lesbianas, transexuales o bisexuales, tienen mermadas sus posibilidades de integración y normalización en los ámbitos de la educación y de la sexualidad normalizada. Vamos a hablar de la imagen, vamos a hablar de los modelos y vamos a hablar de la educación. Vamos a empezar con la imagen. Una sexualidad sana, libre y ejercida es una de esas primeras premisas para la realización como persona integrada. Las personas homosexuales con discapacidad en el plano sexual invierten una parte importante de su tiempo en el esfuerzo continuado de reclamar lo que otros creen que han perdido: el derecho a resultar atractivos y tener las mismas posibilidades que tienen el resto de la sociedad. En el caso del hombre, la sexualidad se centra en la identificación de lo macho y en su asociación con los genitales. La sociedad en general identifica en el pene la capacidad y la técnica de mantener relaciones sexuales y como ejemplo citamos a que los investigadores, muchas veces en encuestas y datos sobre sexualidad, se fijan en variables como el número, la frecuencia o los orgasmos de relaciones sexuales, no digamos en el tamaño del miembro masculino. Y en el caso de la mujer, la sexualidad viene referenciada por ese estigma de la imagen y la fertilidad. Una mujer no es mujer si no es atractiva o no es madre. Pero en el ámbito del colectivo homosexual, la causa externa de la doble discriminación es la que se refiere a la aceptación de que somos diferentes en toda la amplitud del término. Diferentes porque, en la mayoría de los casos, no alcanzamos los cánones que la cultura LGTBI ha marcado como estereotipo y que ciertos sectores del colectivo comienzan ya a denostar como concepto de marca. Y esto es una asignatura pendiente, motivo de revisión por ambos grupos. El de las personas gays porque están discriminando con actitudes casi fascistas el principal valor de la diferencia: todos somos iguales, todos somos diferentes. Los gays y las lesbianas de este país han alcanzado a golpe de calle, manifestaciones, reclamaciones y presiones, unos derechos que, no hay que olvidar, nos han hecho sentirnos ciudadanos de segunda hasta hace muy poco tiempo. Pero es absolutamente insolidario que se critique, vilipendie y minusvalore a aquellos que no puedan alcanzar esa divinidad en la que están estos sometidos. No olvidemos
que ser joven cuesta, pero todo pasa y el tiempo es lo primero. Por lo tanto, el colectivo de las personas LGTBI con discapacidad tenemos que aprender a no ser invisibles, a dejarnos ver en todos aquellos sitios en los que no nos quieren ver y no están acostumbrados a retratarnos, para focalizar de una vez más la ansiada normalización. Vamos a hablar ahora en segundo lugar de los modelos. Otro aspecto que genera en parte la culpa o la razón de que no exista un referente de sexualidad en las personas LGTBI con discapacidad, ¿vale?, es porque no hay esos referentes en la propia comunidad. Carmen Cerezales, miembro, una de las personas históricas de la Confederación Estatal de Personas Sordas, ¿vale?, dijo: creo que es muy importante tener un referente sexual. No tenemos un referente lésbico, ni mucho menos lésbico con discapacidad, en ningún medio de comunicación. Y eso hace que no exista transparencia. Y en esto de los referentes salimos por goleada perdiendo el colectivo de las personas con discapacidad. No tenemos modelos de la discapacidad en la sociedad actual. No tenemos modelos de las personas LGTBI con discapacidad en los medios de comunicación, en la televisión, en las películas, en las series de televisión, ¿vale? Nos faltan esos modelos que nos representen y que nos ayuden a ser mucho más visibles. Por último, hablamos de la educación. ¿Cómo podemos mejorar lo referente a la imagen y a los modelos? Pues sin lugar a duda la mejor herramienta para perder la identidad de exclusión es la educación. Pero no solo una educación básica en todos los niveles de la enseñanza pública y privada, sino también una educación por y para los padres y madres de todos los hombres y mujeres que tienen una discapacidad, y más si son lesbianas o gays. Porque lo primero es aceptar la discapacidad en el seno de la familia y que no vean la dependencia como esa espada de Damocles que pende de todas las familias que conviven con la discapacidad. Y que la sobreprotección no arraigue un sentimiento de falta de privacidad para elegir la vida que su sexo les invita a vivir. Es imprescindible que se considere al hombre y a la mujer adulta con discapacidad como una persona independiente y no como dependiente. Y para ello hay que reforzar el concepto de utilidad frente al concepto de posibilidad. La mayoría de los chicos gays o lesbianas y chicas con discapacidad que he ido conociendo a lo largo de estos años tienen sobre ellos una losa tremenda sobre sus vidas, esa persistente preocupación de sus madres y padres argumentando que les van a hacer daño, de no querer afrontar que son diferentes en todo, pero si no son diferentes en nada. Son chicos y chicas que quieren vivir una vida dentro de la normalidad que ésta les facilite, pero uno no aprende a levantarse hasta que no se ve en el suelo. Ante este interés como persona gay con discapacidad que soy, me suscitaba el porqué de estas diferencias y por qué a las personas con discapacidad LGTBI+ que iba conociendo les resultaba más complicado incorporarse a la realidad. Así que decidí comenzar una investigación en el año 2003, que 2 años más tarde, en el 2005, se materializó en el ensayo que veis en las pantallas, Reinventarse, la doble exclusión, y que podéis descargar gratuitamente de la página cermi.es, colección cermi.es, número 16. Fue un ensayo que publicó Fundación 11 y el CERMI y que analizaba esa doble y triple discriminación de las personas con discapacidad y con diversidad sexual. Sin buscarlo ni quererlo, nos encontramos con una obra puntera, era la primera a nivel mundial que analizaba esta doble y triple exclusión. Y esta invisibilidad, esta ignorancia, esta protección y este daño colateral que la discapacidad estaba afligiendo en la sexualidad, tenía que ser más visible aún. Y en parte surgió de ahí el título del documental que acompañó a la publicación del ensayo. El sexo de los ángeles, un documental dirigido por Fran Toro y es un trabajo audiovisual que plasmaba a través de 6 testimonios de personas gays y lesbianas con discapacidad la verdad oculta de la diversidad sexual de ciudadanos y ciudadanas como nosotros. Os invito a ver el tráiler de este documental de El sexo de los ángeles.
Yo odio ser gay. Odio por cómo me tratan. Me dice, ¿si te gustan los chicos? Digo, sí. Dice, pero esto casi la raíz del accidente. Mi madre me dijo, Alberto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora la gente del pueblo qué dirán, no? Si ya lo saben. A mí así ya es cabezas, mirando. O sea, dicen, paralítico cerebral, tontito del culo. Pues dicen discapacitado, impotente. En más de una ocasión me he encontrado una persona que va por el morbo. Todo el mundo pretende conmigo cuando sale de la silla, como le llamo yo, sexo online. Ya me toca estar bien con alguien y no toca ser gay, pues estar bien con un chico, ¿no? Porque también tengo derecho a vivir, yo y todo el mundo. El problema es que no nos conocemos. Si la gente conociera un poquito más, ¿cómo cambiaría la opinión de alguno? Este es el tráiler del documental El sexo de los ángeles del año 2005 de Frank Tolo. La humanidad, la sinceridad, la dureza y la honestidad de las declaraciones que en él nos transmiten estos 4 jóvenes y estas 2 mujeres han calado en medio mundo, en los más de 50 festivales internacionales de cine, en la multitud de premios recibidos, en las televisiones en las que nos pidieron los derechos y fue emitida, en institutos, en universidades, afianzaron una necesidad, la de poner punto y seguido a las necesidades de los hombres y mujeres con discapacidad en el plano de la sexualidad y, concretamente, de los hombres gays y las mujeres lesbianas que conviven con la discapacidad, porque todos vamos en ese mismo barco por la integración de la diversidad. Antes de avanzar, me gustaría hacer un breve esbozo de una desconocida realidad en la sexualidad de las personas LGTBI+ con discapacidad, principalmente en las personas gays con discapacidad. Cuando estábamos haciendo y preparando el documental y el ensayo, no acababa de conectar con personas LGTBI con discapacidad, así que me enteré que en una página web de aquella época, de aquellos años, se había creado un chat que se llamaba Gays Discapacitados. Con lo cual me creé un perfil falso, entré en el chat y comencé a chatear con algunas de las personas que se identificaban que tenían una discapacidad al objeto de intentar conseguir una entrevista con ellos o con ellas, ¿vale? Y poder grabar esos testimonios y poder tener esas palabras. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en aquellas interlocuciones chateando con estas personas me encontraba con palabras que no conocía y googleando dichas palabras me llevé una gran sorpresa al conocer mi desconocimiento sobre términos como devotee, pretender o wannabes. Como en cualquier comportamiento sexual, existen desviaciones a la norma que han creado casi más estudios e informaciones al respecto que la propia investigación, reconocimiento o tratamiento de la sexualidad de las personas con discapacidad. Estas desviaciones sexuales en las que se engloban el colectivo de gays con discapacidad hombres son las siguientes. Los devotee, que son las personas que desean mantener relaciones con personas que tienen problemas de movilidad y sobre todo con personas que están amputadas. Los pretenders actúan como si tuvieran una discapacidad y para ello utilizan dispositivos como abrazaderas, muletas o sillas de ruedas en privado y a veces en público, de modo que ellos se sientan como una discapacidad o sean percibidos como tal. Y por último, y lo más preocupante, aquellos que se hacen llamar los wannabe, son aquellos hombres sin discapacidad que llegan a automutilarse para encontrar el placer sexual, aun a riesgo de perder sus vidas en ello.
Existen múltiples teorías de por qué estas realidades. Algunos opinan que tienen una identificación de relaciones sexuales con personas en momentos de discapacidad momentánea, por ejemplo, en momentos en los que podían estar escayolados, en cama o postrados, etcétera, en los que la mayoría de estas filias se producen en la infancia al combinarse con el niño con una actitud estricta autosexual, u otras teorías dicen que se generan en la edad de la adolescencia, ya que la persona no se siente especialmente atractivo o atractiva e identificada como un triunfador, y es fácil que se identifiquen con la figura de una persona con discapacidad cercana desde el concepto de la pena y quieran ser como ellos para ser populares y queridos. Aberración o desviación, normalidad frente a opción y gusto sexual es la variable que se presenta a la hora de tratar estos comportamientos que se salen de la norma y que afectan a los dos colectivos. El conflicto viene cuando la persona atenta contra su cuerpo amputando adrede sin necesidad algún miembro para satisfacer su sexualidad. Sin ningún lugar a dudas, el problema psicológico es de urgente revisión. Y en los últimos meses he recibido llamadas y me han pedido entrevistas, ¿vale? En relación a un concepto nuevo que ha ido apareciendo, que es el concepto de la transdiscapacidad, haciendo referencia a la situación en la que una persona sin discapacidad se identifica como persona con discapacidad o trata de serlo. En otras palabras, la transdiscapacidad son personas que sienten que una o varias de sus extremidades o funciones de su cuerpo no les pertenecen. Al respecto, comentar que desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, se anunció que se ha comenzado a trabajar en la elaboración de una posición como entidad sobre este fenómeno de la transdiscapacidad, es decir, sobre si la discapacidad es objetiva o una cuestión de mero deseo, y que desde su comité de ética han advertido de la llegada de un debate disruptivo y con algún tinte frívolo sobre si la discapacidad es una cuestión objetiva que va más allá de la persona o si la discapacidad es cuestión de mero deseo, de sensaciones y sentimientos de autopercepción. Y quiero mostraros ahora un fragmento muy breve de una película francesa titulada Devotee, en la cual, conectando con esa primera filia de la que hablaba, ¿vale? La de las personas devotees, es decir, son aquellos que desean mantener relaciones con personas que tienen problemas de movilidad o personas, sobre todo, que están amputadas, ¿vale? En esta película francesa se reflejaba muy bien estas relaciones sexuales que os voy a mostrar en un breve clip y que espero que a nadie le sientan o le parezcan molestas. Lo dejamos ahí. Quedé con él, hablamos, todo iba muy bien. Decidimos ir a un hotel que yo pagué, me desnudó y de repente me guardó la silla en el baño, cerró el pestillo por dentro y cerró la puerta. Se vistió, me quitó el dinero y se fue. Este es el testimonio de un joven con discapacidad que fue engañado en el deseo de tener una relación sexual y que ante su y que se sintió completamente humillado e indefenso ante la relación de una persona que a través de un chat ligó con él.
No contentos con este periplo de recorrernos medio mundo dando a conocer una faceta oculta para muchas personas de nuestro entorno, en el año 2010 recibimos una llamada de un actor y director de teatro diciendo que había leído el ensayo, mi libro, y que había visto el documental de Frank Toro y que había escrito una obra de teatro. Nos la envió y, por supuesto, accedimos a ceder los derechos sin ningún tipo de condición ni contraprestación. El estreno se hizo en Barcelona con un sorprendente éxito porque una vez más se vive la visibilidad sobre un escenario de personas reales, de carne y hueso, a las que se puede oír, tocar, sentir, escuchar, reír, padecer. El montaje teatral, El sexo de los ángeles, El sex dels àngels en catalán, fue dirigido, escrito y producido por Emili Corral con la compañía Diversitat Teatral y es una joya que pone en clave de humor la verdadera necesidad de poner en primera página a la diversidad sexual de las personas LGTBI con discapacidad. La obra de teatro ha vuelto a estrenarse recientemente en circuitos de salas de la Generalitat de Cataluña. Pero el recorrido audiovisual de aquella semilla que fue el documental El sexo de los ángeles y aquel libro-ensayo Reinventarse la doble exclusión no podía terminarse en el año 2013. Así que el director del documental, Frank Toro, y el director de la obra de teatro, Emili Corral, deciden trabajar juntos en un guión de una película de ficción para contar una historia real que conocimos y que nos habían contado de un joven gay con discapacidad y su recorrido por la aceptación. La película, Los amores inconclusos, fue cofinanciada y pudimos rodarla gracias al crowdfunding de más de 160 mecenas. Se rodó en Barcelona, estrenándose en el marco del Festival Internacional Les Gay Cinemat del año 2015. La película tenía entre sus protagonistas a un bailarín ciego que en su vida real, además de actor y transformista, comenzaba a hacer sus pinitos en el mundo del teatro con un segundo proyecto teatral que aunaba teatro y discapacidad y que se tituló De la Miss a la mitad, también escrito y dirigido por Emili Corral. Si les parece, vemos el tráiler de Los amores inconclusos. ¿Serás maricón? ¡Que no me llames maricón, joder! ¿Cómo se te ocurre decirle que soy bollera? Te juro que te corto los huevos. ¿Qué coño haces? ¡Otra vieja! De verdad, qué ganas tengo de que te eches novio. El primero que se ría pierde. Macho. ¡Cállate! ¡Yo no soy maricón, hostia! Cuando un hombre siente lo que tú, ¿es maricón? ¿Te gusta o no? ¿Tú te crees que porque estoy en esta puta silla de ruedas no sé lo que es amar? Esta tarde estaba a punto de pegarme un tiro. Fue un accidente, ¿verdad? Y si no pasa nada, pues nada. Y si no pasa nada. 10 años después, otro viaje fue revelador para animarme a escribir una revisión de la situación de la inclusión y participación del colectivo de la discapacidad de las personas LGTBI. En el mes de junio del año 2016, ya habíamos estrenado la película, el colectivo Arcoiris de Tenerife se ponen en contacto conmigo para invitarme a dar 2 charlas, una en la localidad de Santa Cruz y otra en la Universidad de La Laguna, las dos de la ciudad de Tenerife. Cuando aterrizo en la localidad tinerfeña, me encuentro con un grupo humano increíble que despierta en mí la necesidad de contar sus historias de superación, de valentía y de amor. Ellos y ellas han sido las historias escondidas que posibilitan hacer realidad la utopía de que la homosexualidad y la discapacidad no ha permanecido invisible. Y es entonces, en el viaje de vuelta, en el mismo aeropuerto, cuando empiezo a escribir el ensayo Sin barreras, sin armarios, publicado por la editorial Lo que no existe en el año 2018. En una sociedad cada vez más conectada, plural y tolerante, ciertos colectivos seguían enfrentándose a una doble exclusión y a duras penas lograban por romper la barrera de la invisibilidad. Insisto, 10 años después y ya con la ley del matrimonio homosexual aprobada en España. Y es el caso de estas personas LGTBI con discapacidad, miembros de 2 colectivos que en contadas ocasiones trabajan juntos para incluir, incorporar y agregar
realidades y diversidades. Este libro, este segundo ensayo, era un análisis de la doble exclusión y ante todo era una mirada al futuro de la diversidad sexual y de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. A través de 10 secciones o capítulos se disecciona la realidad, las dificultades, las diferencias y las barreras que la sociedad y que los propios colectivos levantan entre ellas. Un libro en el que tuve la fortuna de contar con mi buen amigo Jesús Celada, anterior director general de Políticas de Apoyo de la Discapacidad del Gobierno de España, y a un magnífico equipo de profesionales y expertos de todo tipo, ¿vale?, que aportaron su voz, sus conocimientos para ofrecer una panorámica lo más completa posible de esta doble y triple exclusión. Cuando ya tenía armada la parte teórica, construida durante 2 años de nuevo de investigación, me faltaba algo. Y había caído en mis manos un recopilatorio de historias breves realizado por Clara Clos y Gemma de Lucé, titulado Sensuales, relatos de sexo y afecto a la discapacidad, publicado por la editorial Coma Negra en el año 2014, en el que se contaban historias reales de experiencias sexuales de personas con discapacidad. Me pareció tan interesante que pensé incorporar detrás de cada bloque temático del ensayo un relato vital de hombres y mujeres LGTBI+, que expresaran, que contaran su verdad sobre estos años de lucha contra las barreras y contra los armarios. Y conseguí los valientes testimonios de Antonio, de África, de José Luis, de Enrique, de Arturo, de Alba, de Nagor y de Luis Carlos, que convierten este ensayo en un must-have, en una pieza fantástica de las personas que quieran conocer las preocupaciones, las dudas, las situaciones y las realidades de las personas que sienten la discriminación, cuanto menos por duplicado. Son vivencias, historias y desventuras de jóvenes, hombres y mujeres que visten la piel de este colectivo y que son un ejemplo vivo de la doble y triple exclusión. Tras finalizar la Marcha del Orgullo 2019 en Madrid, en la que el CERMI llevaba teniendo agrupación propia desde el año 2017, iba camino de casa, cansadísimo, pero muy contento porque habíamos llegado ya a esa plaza de Colón, ya habíamos pasado la llegada con la agrupación, con un montón de personas con discapacidad, gays o lesbianas o no, ¿vale? Y recibo una llamada de su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, invitándome a otro reto. Ponen a mi disposición la sala de exposiciones de la sede del CERMI estatal en el centro de Madrid para que organice una actividad de cara a las celebraciones del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que, como saben, se celebra el 3 de diciembre de cada año. Me marchaba de vacaciones y durante esos días de desconexión empecé a darle vueltas de qué podía hacer en una sala de exposiciones, cuando yo había escrito un ensayo y había producido un documental y una película largometraje. Y entonces, como yo soy un gran consumidor y espectador de cines y series de televisión, concreté y decidí organizar una muestra sobre la mirada que el mundo del celuloide y la televisión ha realizado sobre la realidad de estas personas LGTBI+ con discapacidad. Y así surge Sin Filtros, una exposición multimedia y accesible que recopiló 15 carteles de películas en aquel año. Hoy ya llevo recopiladas 25. Documentales, cortometrajes y series de televisión en las que existen personajes, modelos de personas LGTBI+ con discapacidad y cómo se les ha tratado y visionado en la pequeña gran pantalla. Ser gay o lesbiana y con discapacidad, ser una persona con discapacidad, ser gay o lesbiana, ser discapacitado o gay o lesbiana, el orden de los factores no altera el producto porque en este caso hay que desligar la importancia del ser frente a la realidad de realizarse. Todos ellos, cada uno de ellas, no son menos válidos que nadie. Saben que no tienen lo que otros tienen, pero eso no les impide disfrutar de lo que sí tienen. Porque no tenemos que definirnos por lo que nos falta, sino por lo que somos. Pues bien, creo que es el momento de que las personas LGTBI con discapacidad afrontemos la realidad del sexo
como disfrute, como esencia de una realidad y que forme parte de un todo que es ser persona. Y es el momento en el que las madres, los padres, pierdan ese miedo a facilitar a los hijos la necesidad de una educación sexual sana, correcta, directa y frontal, y que se pierda ese miedo aterido a que el niño o la niña sea diferente. Pero si ya lo somos, si todos somos diferentes, y esa es la riqueza de nuestra condición. No existe mejor sexo que el sexo limpio, y eso es cosa de todos, pero nunca es cosa de un tercero que por miedo, desconocimiento o protección no permita despertar al placer del sexo y por ende al placer de sentirse vivo. En definitiva, creo que todo puede resumirse en lo que escribió el gran cupletista, el gran escritor Miguel de Molina en la copla y que decía: lo nuestro tiene que ser, aunque entre uno y el otro levanten una pared. Muchas gracias de nuevo por invitarme a formar parte de este fantástico congreso. Espero que la charla haya sido de interés y ahí les dejo mis redes sociales por si quieren contactar conmigo. Un saludo y gracias en mi nombre y en el nombre del CERMI y de la Comisión de la Comisión de Sexualidad, de Diversidades Sexuales y Discapacidad. Un saludo.